Hola, soy Felipe González, soy técnico en enfermería y soy el vocero del Movimiento Libertad de Vacunación para un Chile Democrático. Hoy vamos a hablar sobre el cáncer cervicuterino, virus papiloma humano y vacuna. Esta es la postura de nuestro grupo y la argumentación por la que nosotros decidimos no vacunar a nuestros hijos con la vacuna del papiloma humano. Primero, para entender el contexto hay que hablar del cáncer cervicuterino y de sus estadísticas en Chile. Es el sexto en cuanto a mortalidad femenina, pero tiene la particularidad que es 100% curable con detección precoz. Esto fue una declaración del ex subsecretario de Salud Pública, el señor Jorge Díaz, en una declaración del 15 de octubre del 2013. ¿Ya? La mortalidad de mujeres menores de 25 años es ocasional y el ascenso se produce a partir de los 45 años, aumentando progresivamente. O sea, a mayor edad, mayor riesgo. El 48,4% de las muestras se producen en mujeres entre 35 y 64 años. La reducción de la mortalidad por cáncer de cuello en el mundo en los últimos 50 años es atribuible a los programas de tamizaje, como en Chile el PAP. 50% de los cánceres diagnosticados ocurren en mujeres que nunca se han practicado un PAP, un 10% en aquellas sin tamizaje en los últimos 5 años y otro 10% en aquellas con citologías alteradas no estudiadas. O sea, si tenemos que han habido 582 o en el último 2014 564 muertes por cáncer cervicuterino, el 70% aproximadamente tiene relación con el PAP, 50% que no se tomó el PAP, 10% que no se lo había tomado en 5 años y otro 10% que había tenido alteraciones pero que no fueron estudiadas a tiempo. Por lo tanto, el número se reduce bastante solamente considerando el factor del Papa Nicolau. Los factores de riesgo para este cáncer cervicuterino son tabaquismo, la multiparidad, uso de anticonceptivos orales, inicio temprano de la actividad sexual, múltiples parejas sexuales o el ejercicio de la prostitución, una pareja con muchos compañeros sexuales pasados o presentes, infecciones de transmisión sexual, inmunodeficiencias, enfermedades autoinmunes y también un factor de ello es el virus del papiloma humano, que es un factor necesario pero no es suficiente por sí solo. O sea, el virus por sí solo no provoca cáncer, pero sí es un factor de riesgo. Esta información fue extraída de la guía clínica de auge del cáncer cervicuterino de MinSal, año 2015. Tipo de prevención. Tenemos prevención primaria, que busca evitar la aparición de la enfermedad a través de hábitos de vida, alimentación, educación, algunos fármacos, vacunas, por ejemplo, dieta balanceada que incluya consumo de frutas y verduras ricas en betacaroteno. También tenemos prevención secundaria con detección precoz de enfermedad, acceso a screening, por ejemplo PAP, mamografía, antígeno prostático y otros marcadores tumorales. Y también tenemos prevención terciaria, que sería oportunidad y calidad del tratamiento. Chile ha logrado disminuir de manera constante la mortalidad por cáncer cervicuterino y eso lo demuestra la estadística, ¿ya? Mortalidad específica por cáncer cervicuterino en grupos de riesgo y años. Hito en Chile, en el año 90 la tasa ajustada alcanzó 14,34 por 100.000 mujeres, la tasa de 2012 es de 5,58, ambos datos se traducen en una disminución del 67,28% de la mortalidad entre 1990 y 2012. Siendo que actualmente se reconoce que la cobertura del Papa Nicolau llega aproximadamente al 60% de las mujeres. Y con ese pequeño porcentaje, ya que está lejos de la meta del 85%, hemos logrado disminuir en un casi 68% hasta el año 2012. Esta información obtenida de la guía clínica del Ministerio de Salud. El virus papiloma humano es un virus común que se clasifica como de bajo o alto riesgo. Los virus del papiloma humano del bajo riesgo pueden causar verrugas genitales en las mujeres y los virus papiloma humano de alto riesgo causan más del 70% de los cánceres de cuello de útero, además de los cánceres de vulva, vagina y ano, según estudios hechos en Estados Unidos. Sabemos que en Chile las cepas del virus papiloma humano que predominan no son exactamente las mismas. Ya cada país tiene sus propias cepas que tienen predominancia.
Por ejemplo, virus del papiloma humano oncológico. La lista actual de genotipos del virus del papiloma de los 33 estudiados que guardan relación con el cáncer, se habla de 15 de alto riesgo, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 y 82. 3 de posible alto riesgo y 15 de bajo riesgo. Ya, por lo tanto, tenemos más que solamente el virus del papiloma humano 16 y 18 que están incluidos dentro de la vacuna, que son los de alto riesgo, ya que el 6 y 11 corresponden a bajo riesgo. ¿Qué debemos saber del virus del papiloma humano? Que en general la mayoría de las mujeres que han sido infectadas por este virus desarrollan naturalmente una inmunidad reducida. 80 al 90% de las pacientes presentarán una infección transitoria y eliminan el virus en un plazo de 12 a 24 meses sin transformación celular de ningún tipo. Ya se estima que un 10% de los casos permanece la infección después de 2 años. Por lo tanto, cuando dicen que el virus del papiloma humano se queda toda la vida, eso sería falso, porque aquí esto es de una revisión y análisis de estudio de costo-eficacia de la vacuna contra el virus del papiloma humano del MinSal año 2011, cuando se discutía la inclusión de la vacuna dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones. O sea, si tenemos que del 80 al 90% de las mujeres presentan una infección transitoria y eliminan el virus, lo eliminan en un plazo de 1 a 2 años, entonces, ¿a cuánto porcentaje realmente está cubriendo esta vacuna? Porque estamos ignorando los procesos fisiológicos naturales de nuestro organismo para eliminar el virus. Nosotros tomamos un Papa Nicolau trianual, o sea que se toma cada 3 años. O sea, las mujeres que en los 2 años no alcanzaron a eliminar el virus tienen 1 año para que pueda ser estudiado si es que hay alguna transformación celular y se podría hacer algún análisis más específico si es que presentan alguna alteración. Solo una fracción de las infecciones por virus del papiloma humano se asocia a una infección persistente que puede llevar luego de varios años, en caso de subtipo de alto riesgo, a la displasia del epitelio del cuello uterino y progresar en algunos casos a lesiones precancerosas, como las neoplasias intraepiteliales grado 2 o 3. Incluso pacientes con estas neoplasias grado 2 o 3 pueden tener lesiones regresivas o no progresivas que no necesariamente van a evolucionar a un cáncer invasor. Esto obtenido de prevención de entidades precursoras del cáncer de cuello uterino del doctor Tulio Rodríguez y el doctor Roberto Yasigui. Lo importante a saber es que las lesiones de bajo grado tienen una muy baja probabilidad de progresar a lesiones de mayor grado y por lo tanto una alta chance de regresión espontánea. O sea, aun cuando ese 10% de mujeres tengan lesiones de bajo grado, tienen una alta probabilidad de que la lesión se subsane de manera sola. Este proceso puede tomar varios años para llegar a cáncer. Por otro lado, las lesiones de alto grado tienen hasta un 40% de probabilidad de progresar a un cáncer. Ya, proceso que toma 10 a 15 años, ofreciendo tiempo suficiente para ser diagnosticadas y tratadas. Aquí se habla que el cáncer es un resultado poco común de una infección común. Aquí en la prevalencia del virus del papiloma humano y lesiones precancerosas encontramos de que por cada 1.000.000 de mujeres con alguna infección del virus del papiloma humano, 100.000 desarrollan alguna anomalía citológica cervical, o sea, el 10%. 8.000 desarrollan carcinoma in situ, 0.8%. 1.600 desarrollan cáncer cervical invasor. O sea, el 0,16% de las contagiadas. Y esto sin tener en cuenta ningún tratamiento o análisis previo que se le haya hecho a las mujeres. O sea, solamente con dejar evolucionar la infección natural, por cada 1.000.000 de mujeres, el 0,16% desarrollarían un cáncer cervical invasor. O sea, teniendo todos los elementos básicos y garantías que otorga el Ministerio de Salud para diagnosticar y tratar este cáncer a tiempo, que está incluida dentro de las prestaciones de la garantía explícita de salud, las personas nos cuestionamos por qué, aparte de eso, imponen una vacunación obligatoria. El Papa Nicolau, o PAP, es un examen en el que se analiza las células del cuello del útero.
Permite detectar a tiempo lesiones precursoras de un cáncer en el cuello del útero, y al detectarla a tiempo la enfermedad puede ser curada o eliminarse en el 100% de los casos. Ya se toma un espéculo y se introduce un hisopo, ya donde se toman muestras en un frotis ya de vidrio, y eso se manda a analizar para ver si es que hay alguna alteración celular o alguna mutación. ¿Cómo podemos seguir avanzando para los padres que deciden no vacunar a sus hijos contra el papiloma humano? Primero, educación sexual y campañas del PAP. Ya que la detección precoz a través del PAP sigue siendo la medida más eficaz y rápida disponible a nivel público de atención en Chile para controlar este cáncer. La educación sexual es muy importante porque no solamente se previenen embarazos, también se previenen infecciones de transmisión sexual, y eventualmente se podría prevenir que una persona contraiga el virus del papiloma humano. Para ello es importante que dentro de la educación sexual está el evitar tener parejas múltiples, ya que son los factores de riesgo que tiene el cáncer cervicuterino, o tener parejas que tengan muchas parejas también, el tabaquismo, también la multiparidad. Todas esas cosas van siendo factores de riesgo que podemos ir minimizando. Hoy en día las mujeres no tienen más allá de 3 hijos en promedio, entonces con eso también se disminuye un factor de riesgo. Las campañas del PAP, que lamentablemente la cobertura del PAP no llega más allá del 60-65%. Ojalá más mujeres tomaran conciencia de la importancia de este examen para poder detectar, ya que, como leímos anteriormente, el 70% de las mujeres que murieron tenían alguna relación con no haberse realizado el PAP a tiempo. También tenemos que avanzar en lo que es educación nutricional. Ya pasó el tiempo de la medicina curativa, y hoy estamos frente a que la nutrición es un pilar fundamental en la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Tenemos que la educación nutricional es un factor protector, ya a través de, por ejemplo, una dieta balanceada que incluye el consumo de frutas y verduras ricas en betacaroteno, como por ejemplo zanahoria, espinaca, pimiento rojo, zapallo, melón, brócoli, naranja, mandarina, papaya, tomates y porotos verdes. Esos son algunos de las verduras que incluyen, frutas y verduras que incluyen el betacaroteno, que sería un factor protector para cáncer cervicouterino. Esto fue extraído de la guía clínica del Ministerio de Salud. Por lo tanto, el aprender una alimentación balanceada y rica en estos productos a mujeres de mayor edad sería un impacto significativo. También es muy importante dar apoyo a los padres, ya que nosotros como padres no siempre contamos con las herramientas para poder abordar, por ejemplo, la educación sexual de nuestros hijos sin pasar a llevar los valores y creencias de cada uno. Es importante que los padres se hagan partícipes de este proceso. El Ministerio ha manifestado y ha desarrollado varios manuales de educación sexual, y sería importante que primero fueran entregados a los padres para que de esa manera ellos, de acuerdo a sus creencias y a su cosmovisión, puedan enseñar y puedan entregar una educación sexual de calidad a sus hijos. Ya dentro de estos grupos de educación también están los profesores, ya que según un análisis que se hizo, son los profesores los más idóneos en la entrega de estos contenidos en colegios de educación básica o secundaria, ya que son percibidos por niños y jóvenes como fuentes creíbles y confiables de la entrega de información sexual. Los docentes mejor preparados para entregar contenido de índole sexual son aquellos que han recibido capacitación. Por lo tanto, debemos capacitar a los profesores para entregar una buena educación sexual. Este fue un análisis de estudio hecho por la doctora María Teresa Urrutia, Jimena Concha y Alejandra Jimena Araya, que se llamaba Prevención del cáncer cervicouterino, que nos señala la literatura en relación a la educación dirigida a los profesores de educación básica y media. También existe un nuevo paradigma preventivo que está compuesto de diversos antecedentes y propuestas, ya como sobrevida y calidad de vida, ya que son antecedentes que tienen múltiples factores que inciden en la sobrevida. Por ejemplo, propuestas que se hicieron fue estudios de sobrevida nacional posterior al auge, evaluar la calidad de vida, evaluación directa o indirecta de la calidad de la atención que reciben las pacientes,
Otro componente sería la adherencia al tamizaje, que se requiere una cobertura por lo menos del 80%, múltiples campañas realizadas con enfoque de riesgo de enfermar. Se asume también que las pacientes tienen falta de conocimiento y por lo tanto las propuestas son considerar las determinantes sociales en la adherencia, que son las variables no biomédicas, crear un registro nacional del tamizaje y diagnóstico de cáncer cervicuterino. También tenemos otro componente que son las estrategias educativas, cuyos antecedentes son el desconocimiento del virus papiloma humano como agente etiológico de este cáncer, desconocimiento de las características de la infección y bajas coberturas de control ginecológico en adolescentes. Entonces, las propuestas son educar a niñas, padres y profesores, mejorar la adherencia y comprender el significado también de la vacunación, educación sexual, ginecológica y métodos acordes al público objetivo, ¿ya? Todo esto se debe realizar de manera integral. Por eso es importante que los padres se hagan partícipes de los procesos de controles ginecológicos de sus hijos, sobre todo en la adolescencia, para que puedan recibir orientación profesional y también puedan transmitir y canalizar el conocimiento de una mejor manera con sus hijos. Respecto a la vacuna del papiloma humano, existen 2 vacunas disponibles en el mercado chileno. Se agregó una tercera. Una de ellas es la vacuna cuadrivalente Gardasil, que protege contra los serotipos 16 y 18 que inciden en este cáncer cervicuterino a largo plazo. Y también los serotipos 6 y 11 incidentes en la aparición de verrugas genitales. También está la vacuna bivalente Cervarix, que protege contra los serotipos 16 y 18. Se trabajó hasta el año 2015 en estudios para la vacuna Gardasil nonavalente, que incluiría otras cepas del virus del papiloma humano, pero que no es parte del Programa Nacional de Inmunizaciones. Tenemos que en Chile la vacuna del papiloma humano Gardasil se administra en 2 dosis, donde Chile es el único con un esquema de 0 y 12 meses, por lo menos hasta que yo recopilé la información. Argentina, Colombia, México, Estados Unidos, Perú y algunos otros países tienen registro de esquemas de 2 dosis, pero en la modalidad de 0 y 6 meses. Por lo tanto, seríamos el único con la modalidad 0-12 meses. O sea, una dosis por año, siendo 2 dosis en total. Reino Unido estaría evaluando cambiar el esquema de vacunación a 0-12 meses dependiendo del resultado de nuestro país. Siendo así, entonces, ¿somos conejillos de Indias o no? Porque si un país del primer mundo está esperando el resultado de cómo le va a un país del tercer mundo, es porque claramente podrían estar probando este tipo de esquemas con nosotros sin tener un sustento científico. De hecho, la vacuna fue objetada en la Contraloría por el registro de 2 dosis a través de la diputada Carla Rubilar en el año 2015 y el Ministerio no aportó esa vez antecedentes suficientes que indicaran que la vacuna estaba bien registrada para ese esquema. Solamente citaron estudios que se usaban en la modalidad de 0 y 6 meses, pero no en 0 y 12 meses. Existen diversos eventos adversos que han sido notificados en diferentes partes del mundo a través de plataformas como el VAERS o los reportes de ESAVI de distintos países, que son los famosos reportes post-comercialización de la vacuna, donde se han reportado, por ejemplo, trombocitopenia idiopática púrpura, linfadenopatía, que son desórdenes del sistema circulatorio linfático, también desórdenes del sistema nervioso como encefalomielitis aguda diseminada, vértigo, síndrome de Guillain-Barré, cefalea, síncope acompañado de movimientos tónico-clónicos, que son las claras convulsiones, desórdenes gastrointestinales, desórdenes del tejido musculoesquelético y conectivo como artralgia, mialgia, desórdenes generales y condiciones del sitio de administración, astenia, escalofrío, fatiga, malestar, desórdenes del sistema inmune como hipersensibilidad, incluyendo reacciones anafilácticas, anafilactoides, broncoespasmo y urticaria. O sea, el mismo fabricante dentro del folleto de información al paciente y al profesional incluye una sección donde han sido reportados en diferentes puntos del mundo y diferentes países estos eventos adversos, ya los cuales fueron estudiados, están notificados en Estados Unidos. Hay más de 45.000 reportes, incluyendo más de 300 muertes y varias indemnizaciones por daño. Entonces, nosotros no hablamos de la exageración, sino que hablamos de que la vacuna no es inocua y por lo tanto en algunos
individuos que tengan una susceptibilidad múltiple del área bioquímica, por ejemplo, ellos tendrían más susceptibilidad efectivamente a padecer estos eventos adversos. También aquellos pacientes que tienen historial familiar de reacciones adversas, por ejemplo en mi caso personal tengo historial de reacciones anafilácticas, por lo tanto hay factores que son predisponentes a través de la epigenética, ya que podrían predisponer a mis hijos a tener ese mismo tipo de reacciones. También hubieron algunos eventos adversos que no fueron estudiados durante los ensayos, como el impacto en el sistema endocrino, y hay algunos casos que han sido que se encuentran en PubMed, una plataforma donde se suben diversos estudios, ya donde se habló de que hubieron niñas que presentaron insuficiencia ovárica primaria post vacuna del papiloma humano. La insuficiencia ovárica primaria, las causas conocidas incluyen factores externos como la quimioterapia, la radioterapia, la exposición a disruptores endocrinos, que las vacunas son consideradas un disruptor endocrino, infecciones que conducen a un insulto permanente al ovario, enfermedades autoinmunes y las causas genéticas. Recientemente se ha sugerido una asociación entre la vacuna del papiloma humano cuadrivalente y la insuficiencia ovárica primaria. Los posibles mecanismos para el efecto sospechoso del virus del papiloma en la función reproductora femenina son un efecto tóxico o una respuesta autoinmune, y el gatillo puede ser el contenido de inmunógeno de la vacuna o los adyuvantes. Este último se utiliza para aumentar la reacción inmune. El adyuvante de la vacuna Gardasil contiene 225 microgramos de aluminio. En los modelos animales se ha demostrado que la exposición al aluminio por inhibir la expresión de las hormonas reproductivas femeninas y también para inducir los cambios histológicos en los ovarios. O sea, hay pruebas ya en modelos animales. Composiciones genéticas específicas pueden ser más susceptibles a desarrollar un síndrome autoinflamatorio después de la exposición a un factor ambiental. O sea, totalmente hablamos de epigenética, de disruptores endocrinos. También llamada la falla ovárica primaria o menopausia precoz, consiste en un agotamiento folicular antes de los 40 años, lo que provoca un descenso de los estrógenos y por lo tanto una elevación de las gonadotropinas. Aquí tenemos la fuente del estudio, que fue un análisis de casos publicado de Australia en el año 2015, y que se han seguido publicando otros casos más y que juntos se van haciendo una evidencia más sustentable. Ahora, respecto a los recursos de protección que se colocaron en el año 2016, el MinSal admitió que no podía obligar a vacunar a las niñas contra el papiloma y la justicia desestimó estos recursos de protección en base a ese principio. Aquí voy a leer una de las resoluciones que dice que en virtud de lo razonado precedentemente, teniendo los padres y o apoderados de las niñas cuya vacunación para prevenir el VPH, la opción de negarse a la vacunación de sus hijas o pupilas, corresponde desestimar la presente acción constitucional por no estar afectados los derechos fundamentales contemplados en el artículo 19, numerales 1 y 4 de la Constitución Política de la República, invocados por las recurrentes. Como dijo aquí Fernando Muñoz del Departamento de Inmunizaciones, a nadie se le ocurriría vacunar a un niño por la fuerza, pero lamentablemente día a día papás nos escriben diciendo que sus niños fueron obligados por la fuerza, a veces afirmado entre 2 o 3 personales de salud para ser vacunados. La ministra de ese entonces, Carmen Castillo, reconoció que podría haberse evitado que esto llegara a los tribunales, ya dado que existe una alternativa para que los padres puedan rechazar la vacuna, indicó la Secretaría de Estado, asegurando que siempre se consideró el consentimiento de los padres. Eso indicó al EMOL. Otro aquí, rechazan recursos de protección de padre que se opone a vacunar a hija contra el virus del papiloma humano en Vallenar. Dice, aun cuando el Ministerio de Salud, a través de los diferentes centros o consultorios, promueve la vacunación obligatoria contra enfermedades inmunoprevenibles de la población del país, también entrega la posibilidad de manifestar de manera voluntaria e informada el rechazo a determinada inoculación, cuestión que ocurrió en la especie, ya que así lo declaró el propio recurrente el 13 de octubre del año en curso, año 2016, acompañado en dicha oportunidad el mentado formulario de rechazo suscrito el 16 de septiembre de 2016, es decir, 10 días después de la presentación
del presente recurso. Por lo tanto, el recurso se rechazó porque el papá pudo rechazar la vacuna del papiloma humano. Así que con eso nos despedimos y esperamos que la información que se ha entregado sea de gran utilidad para ustedes, y cualquier cosa pueden ubicarnos en nuestro grupo de Facebook Libertad de Vacunación para un Chile Democrático. Gracias.